Muchas gracias. Bueno, ahora volvemos a recordarles que si quieren hacer las preguntas, pueden hacerlo papelito. Ahí está Paulina Jade. Pase, la pueden ver. Ahí les entregan las preguntas. Paulina, ven para que te conozcan todos los profesores. Y pueden hacerlo a través del chat por video streaming. También les recordamos que si quieren tener su certificado de presentación, de estar en el seminario, deben firmar igual que en la mañana al finalizar la jornada. A continuación presentaremos a Martín Tassin, psicóloga y belga, psicóloga y licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica, coordinadora del proyecto de Pedagogía Cultural en colaboración de la Universidad Católica de Santiago y el Consejo de Artes y Cultura de Chile. Junto a Pilar Leiva, profesora de Artes Visuales y magíster en Creatividad Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela de España, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Católica del Maule y colaboradora en la implementación del método de enseñanza Pedagogía Cultural. Y Francisca Benavides, profesora de Artes Visuales, magíster en Evaluación Educacional, licenciada en Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile y colaboradora en la implementación del método de enseñanza Pedagogía Cultural. Las dejo con ustedes. ¿Está? Bueno, buenos días. Como lo dijeron en la presentación, yo soy belga, pero voy a hacer la presentación en castellano, así que espero que me van a poder entender. Y si hay algún problema, sería bueno de manifestarse, porque quiero que me puedan entender. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, vamos a presentar la pedagogía cultural, lo que llamamos la pedagogía cultural, que es, en realidad no es una asignatura además del resto, sino que es como otro enfoque para ver la pedagogía en general. Esa pedagogía cultural incluye artes visuales, por supuesto, pero incluye también la música, la ciencia y todas las disciplinas. Es solamente otra manera de ver los aprendizajes de una manera más cultural. Así es una propuesta de integración de la cultura en el aula. Y vamos a presentar algunas reflexiones a partir de los estudios y de las experiencias que llevamos en Bélgica como en Chile. La ventaja que como yo he trabajado un poco en Chile y también en Bélgica, a veces es interesante hacer la comparación porque hasta el concepto mismo de la cultura puede ser diferente en los distintos países. Es un concepto que también es cultural. Así que vamos a compartir la presentación con Francisca Benavides y Pilar Leiva aquí. Bueno, el tema de la pedagogía cultural partió de una triple problemática. Una problemática triple son realmente como preocupaciones que todos los profesores tenemos. Ustedes todos tienen ese tipo de preocupaciones. Son preocupaciones que existen dentro de los que tienen los profesores belgas y los profesores chilenos también, a pesar de que a veces están en contextos o con prioridades distintas. Bueno, primera problemática, ¿cómo podemos hacer para democratizar el sistema escolar y responder al objetivo enunciado en los documentos oficiales, es decir, la igualdad de oportunidades?
Es un tema, por supuesto, muy importante en Bélgica como en Chile, pero yo creo que aún más importante aquí en Chile. Segunda preocupación, cómo permitir un desarrollo óptimo y armonioso para cada niño o niña, tomando en cuenta las últimas teorías psicológicas. Bueno, el niño cambia, la sociedad cambia, las teorías también, a veces se encuentran nuevas teorías en psicología, pero de todas maneras lo importante es de ser muy atento al desarrollo óptimo de cada niño. Para esa preocupación más bien psicológica, yo siento que están más avanzados, yo creo, aquí en Chile que en Bélgica. Tercera preocupación, una preocupación más bien pedagógica, cómo llegar a proponer a los niños y a las niñas una enseñanza más significativa. Yo creo que la sociedad ha cambiado, los niños cambian, pero la pedagogía no cambia suficientemente. La institución escolar es muy poco flexible, un poco atrasada, y yo creo que realmente tenemos realmente que pensarlo de nuevo para poder presentar una pedagogía más atractiva y más significativa a los niños. Bueno, la igualdad de oportunidades, cultura para todos, yo creo que no hay que convencerles a ustedes, ya hemos hablado mucho de esto esta mañana. Yo creo que, sin embargo, es bueno recordar que el derecho a la cultura está inscrito en los derechos de los niños, sobre los derechos de los niños. Así que si queremos realmente que todos los niños tengan acceso a la cultura, es importante que se pueda hacer en la escuela, por supuesto, para que todas tengan, ese es un tema en realidad de justicia social. Acceso a la cultura, y no solamente acceso a la cultura, sino que todos los niños tienen derecho a poder aprender a apreciar la cultura, y no solamente aprender a apreciar la cultura, sino que también a poder participar en la vida cultural. Yo creo que hay como 3 niveles de acceso a la cultura. Además de los esfuerzos que se pueden hacer para la igualdad de oportunidades, además de los esfuerzos que se pueden hacer desde el punto de vista económico, social, étnico o de género, pensamos que también existen una variable más, que es la cultura, y que hay que tomar en cuenta. Y nosotros pensamos realmente que la cultura es como la última barrera al ascenso social, barrera que tenemos que tratar de destruir. Bueno, consideramos la cultura como una llave abriendo puertas de un tesoro colectivo y como un código de acceso para la inserción social, para entender mejor el mundo, el entorno en el cual estamos viviendo. Bueno, yo supongo que ustedes piensan, pero ¿qué entiendo por la palabra cultura? ¿Qué concepto tiene? Y vamos a venir en eso un poco más tarde. Bueno, el desarrollo armonioso, bueno, ya hemos dicho que es importante que todos los niños puedan acceder a la cultura. Segundo, que hay que empezar desde la educación inicial. Nosotros hicimos una mayoría de nuestras experiencias se hicieron hasta en el jardín infantil, porque pensamos que es en esa edad que hay que empezar. ¿Por qué? Porque los niños son muy curiosos y que hay que aprovechar para alimentar esa curiosidad, pero además porque en esa edad los niños todavía no están como determinados por los prejuicios sociales, que dicen que ese tipo de cultura no le corresponde, por ejemplo, que podrían decir. Así que trabajando en jardines infantiles, probamos que era posible ya, a partir de 3 años, de trabajar temas culturales, y si es posible, por supuesto, en el básico no solamente es posible, pero es necesario. Bueno, pensamos, aquí voy a ir rápidamente porque ya se habló un poco de eso, pensamos que la educación cultural justamente permite al niño expresar sus emociones, permite vivir experiencia estética,
No voy a hablar de Kant, que me habría gustado hablar, pero no importa. Es importante que todo el mundo pueda vivir realmente la experiencia de la belleza y poder realmente vivir esos momentos de armonía durante las experiencias estéticas. La educación cultural permite también responder a necesidades fundamentales de los niños. Por ejemplo, la necesidad de afiliación y de valorización de sí mismo. Y pensamos que la cultura puede ayudar en eso. Ayuda también a la construcción de la identidad personal o colectiva. Permite responder a la curiosidad de los niños y a sus preguntas fundamentales. Philippe Mérieux, que es un pedagogo muy conocido en Francia, habla de preguntas fundadoras. Yo creo que es un problema de la escuela que muchas veces demos respuesta antes de hacer la pregunta. Y que los niños se hacen preguntas muy importantes y muy fundamentales que muchas veces olvidamos de tratar. Y con los temas culturales pensamos que es una buena manera de poder acercarse de esas preguntas fundamentales. Además, la educación cultural puede permitir trabajar y desarrollar las inteligencias múltiples. Permite también instalar como una automotivación al aprendizaje y, por supuesto, despertar como talentos propios de los niños. Tercer punto, la enseñanza más significativa. Ya le dije, con todos esos cambios yo creo que la pedagogía tiene que innovarse un poco y moverse un poquito. Es la hora de abrir un poco las puertas de las escuelas, no solamente abrir la puerta de las escuelas, sino que abrir puertas a los niños para que puedan descubrir otra cosa. Es importante también elevar el nivel de la pedagogía. En Quebec es interesante, ellos hablan de, en francés dicen rehaussement culturel, yo creo que se puede traducir como relevancia cultural. Dicen que con el enfoque cultural elevamos el nivel en realidad de los aprendizajes. Bueno, es importante también que la escuela pueda ayudar a los niños a encontrar sus raíces, pero para poder crear sus propias ramas. Pero también es importante que los niños se den cuenta que existe una base cultural común. Bueno, en ese punto quiero insistir un poco porque aquí veo una diferencia tal vez entre Bélgica y Chile. En Bélgica tienen tendencia a insistir mucho sobre las diferencias culturales, el respecto a de las diferencias. Y yo creo que hacen el error de no insistir suficientemente sobre la base cultural común que permite vivir en común. Bueno, aquí en Chile no sé, yo creo que no se habla tanto de diferencia, no sé, me parece menos. Bueno, al final la fundamentación, la cultura es la base del desarrollo y por eso hicimos la propuesta con todas esas preocupaciones sociales, psicológicas y pedagógicas. Hicimos una propuesta de pedagogía cultural que empezó más o menos en 1986 en Bélgica. Puede ser antes, porque yo podría decir desde que nací. Pero había que encontrar una fecha más o menos en la cual hubo cosas interesantes que salieron. Y en Chile desde 2001, cuando llegué a Chile, pero ahora voy a dar la palabra a mis colegas chilenas para que le puedan explicar un poco lo que hicimos aquí en Chile. Cortito, bueno, buenas tardes ya. Contarles que un día apareció por nuestra facultad la profesora Tassin contándonos que tenía una idea, mostrándonos resultados, mostrándonos cosas interesantes, rompiendo esquemas, rompiendo moldes, proponiéndonos que había que integrar, que habían caminos, y eso nos hizo mucho sentido. Y empezamos a trabajar primero a nivel de nuestras estudiantes en práctica, a probar esta metodología. Desarrollamos algunos elementos propios chilenos
la señora Tassán traía mucho más de conocimiento de Chile que lo que muchos de nuestros estudiantes y nosotros mismas teníamos. Ella recorrió nuestro país y empezamos a tener una mirada nueva. Trabajamos formando equipos, aplicando experiencias pilotos, sistematizando, incorporándolas en distintos cursos del currículum. Después yo les voy a mostrar una pequeña experiencia. Hemos ido avanzando sobre todo en las áreas de música, artes visuales y matemáticas y ciencias. En este momento nuestras alumnas de párvulo y básica tienen oportunidad de conocer este sistema, de trabajar con este sistema y al parecer no solo es un buen sistema, como decía Martín, para apropiarse de los contenidos culturales, de la identidad, de lo que no es de fácil acceso para mí porque estoy en un estrato o en un nivel en que no tengo acceso fácil a ciertas experiencias, sino que además es un potente método para optimizar la enseñanza y la calidad de los aprendizajes. Lo que nos pareció súper atractivo es que es un método que nos permite entrar en profundidad, lograr aprendizajes significativos, eso que todo el tiempo nos están diciendo que tenemos que lograr, ¿no es cierto? Y además anclarlos. El aprendizaje se produce y nosotros podemos saber que se produce cuando lo comunicamos. Eso es parte de esta metodología. Entonces empezamos a trabajar. Parte del trabajo fue también conseguir fondos y entrar a presentar proyectos, ¿no es cierto? Unirnos, poder ir a ver y trabajar con un recurso que nos ha sido muy útil, que son lo que llamamos maletas pedagógicas. La palabra es enorme, no cómo andar con una maleta. Varios de ustedes hoy día han andado acarreando sus maletas, ¿no es cierto? Los que vienen de lejos. Pero el concepto de maleta pedagógica es lo que hablaba Carmen, las dos Cármenes, que no podemos trabajar ni las artes musicales, visuales, ni las otras áreas del conocimiento solamente desde el papel y el lápiz. O de este maravilloso recurso que es, ¿no es cierto?, el PowerPoint, la pantalla digital. Los aprendizajes son concretos, los aprendizajes tienen que ser por descubrimiento. Entonces, lo que hemos implementado primero para modelar fueron distintas maletas en las que, por ejemplo, si hablábamos del agua, teníamos material para explorar el agua desde, sí, las artes, desde la música, desde la ciencia, meter las manos en el agua, jugar con el agua, escuchar cómo suena el agua si la muevo de distintas maneras, cómo puedo pintar el agua, cómo puedo usar el agua para producir sensaciones visuales mojando papeles, es decir, acostumbrarse a tener un set de recursos. Nuestros alumnos, algunos se hacen una maletita con ruedas, otros una cajita, una bolsita, una mochila. El concepto de que el profesor no llega solamente con su cerebro y su memoria a la clase o con la tiza y el pizarrón. Poco a poco hemos ido implementando esto y luego tuvimos oportunidad de seminarios, organizaciones y sinergia. De la Universidad Católica pasamos a la Universidad Católica del Maule y Pilar les va a contar cómo lo hicimos. Bien. La idea del proyecto, sí, cuando surgió en la Católica, la idea no era quedarnos solamente en las cuatro paredes de la PUC, sino que también abrir puertas. Y uno de los caminos fundamentales es que tú comuniques metodologías que de alguna manera nos abren las posibilidades de mirar otros métodos, otra visión de cómo enfrentar y cómo trabajar o producir aprendizajes desde la metodología de la pedagogía cultural. Pudimos hacerlo también con una mirada abierta, pues si hay algo que es importante en todos los proyectos es tener esa capacidad y la gente en el arte generalmente somos más abiertos, y no encerrarnos solamente en lo propio. Tuvimos la posibilidad de acercarnos a la Universidad Católica del Maule y quiero destacar obviamente el aporte de la directora de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule y obviamente la decanatura que nos apoyó en este proyecto. La incorporación de los... Permiso. Disculpen, estoy resfriada.
gran parte del trabajo que se hizo desde la PUC era incorporarnos definitivamente a otras instituciones y una institución regional. La idea no era solamente centralizarlo en Santiago, sino que a nivel de región. Se organizaron seminarios, charlas, trabajo en conjunto con los profesores y sobre todo educadoras de párvulo y también con gente que trabajaba en las aulas. Tuvimos todo el equipo muchas veces viajando a Curicó para entregar esta información, pero también la gente de Curicó incorporó la metodología en las mallas curriculares. Aquí hay 2 cursos, uno que tiene que ver con el aprendizaje del medio natural y social, con el área de las ciencias, y un curso relacionado con juego, comunicación y estética, que es de la mirada de las artes visuales. Bueno, olvidamos decir que en realidad tuvimos durante 6 años intercambios de profesores entre Bélgica y Chile y eso permitió justamente hacer avanzar un poco el proyecto. Bueno, otro detalle, pero es un detalle, que Francisca dijo que yo conozco bastante a Chile. Yo creo que fui experta en el bio-bio. Porque para poder armar las maletas pedagógicas se necesitaba buscar como material así y las alumnas muchas veces me pedían, pero ¿cómo? ¿Dónde encontraron todo eso? Y yo conocía el bio totalmente por todos los lados. Bueno, eso es solamente para cambiar. Ahora, Francisca, ¿en qué sentido las bases curriculares y la pedagogía, en qué sentido la pedagogía cultural está relacionada, se puede relacionar con las bases curriculares ahora? Decíamos, ¿no es cierto? Al principio Martín decía, ya vamos a entender qué entendemos por cultura. Esta propuesta es una propuesta metodológica que surge de la práctica, que surge de la experiencia. Pero sabemos que para validar hay que tener algunos antecedentes teóricos y una gran discusión que tuvimos fue ¿desde dónde? Así que si alguien nos está pensando en mandarnos la pregunta ¿qué entienden por cultura? Les podríamos dar muchas respuestas. Decidimos optar por una definición de entender la cultura en esta mirada como todos aquellos productos, situaciones, elementos que el ser humano, ¿no es cierto?, construye y transmite y mantiene como respuesta a sus necesidades. Súper amplia, enorme, la pueden leer en el libro porque tenemos un libro. ¿Ah? Pero ¿qué queremos dar a entender? Que todo es cultural. El hecho de que estemos parados aquí conversando con ustedes es un hecho cultural. Nada queda fuera de la cultura y las culturas, y dentro de la cultura hay muchas culturas, ¿no es cierto? Entonces, sin casarnos con enfoques teóricos, establecimos esta mirada. Uno de los clásicos, uno de los elementos clásicos que se asocia con la cultura y a través de los cuales se incorpora, se transmite, se mantiene, se cultiva y se cuida los productos culturales es a través de las artes visuales, las artes musicales. Y parece que por eso nos pidieron a nosotros que viniéramos hoy día a presentar nuestra pedagogía acá, nuestro modelo pedagógico. ¿Por qué? Porque las bases curriculares tienen un enfoque abierto en artes visuales y en artes musicales. Carmen ya habló, ¿no es cierto?, de la importancia del contexto, de establecer relaciones de transdisciplinariedad, de entender que el arte no se da aislado en un taller en base a un atril y un lapicito y un modelo, que las artes están en la calle, están en las producciones artesanales, están en la vida cotidiana, en cómo nos vestimos, en cómo nos peinamos, en cómo nos paramos frente al mundo. Entonces, las bases curriculares, esto es parte de la introducción, ¿no es cierto?, dicen que el arte permite comunicar y comprender lo que el hombre piensa y siente sobre sí mismo, mostrando los temas universales que a lo largo de la historia han ocupado su atención y que trascienden las diferencias culturales y temporales. Desde ahí es que nosotros queremos aportar con este método que lo más probable les va a ayudar a hacer carne esta declaración tan potente de la introducción de las bases curriculares de artes visuales. Bueno, ¿qué es la originalidad de la pedagogía cultural?
¿Qué hay de nuevo? Bueno, ya lo dijimos, queremos cultura para todos. Parece obvio, pero al final no lo es tanto, porque en la realidad sabemos que no todos tienen acceso a cierto modo de culturales, por lo menos. Además, cuando empezamos nuestra experiencia en las poblaciones, nos enfrentamos a bastante reticencia o resistencia de parte de los profesores o de las alumnas en práctica, porque al principio pensaban, esos niños de poblaciones no necesitan tanto abordar esos temas culturales, tienen otras prioridades. Pero al final, empezando, se dieron cuenta muy rápidamente que no solamente lo necesitan, y necesitan más que otros niños de abordar los temas culturales. Segundo punto, que hay que empezar el aprendizaje cultural, casi la educación cultural desde el jardín infantil y la educación inicial, eso ya lo dijimos. Tercero, tuvimos que redefinir un poco el concepto de cultura en el cual basamos toda nuestra metodología. Claro que no se trata de dar una definición más dentro de todas las definiciones de la cultura que ya existen desde el punto de vista antropológico, sociológico, filosófico, pedagógico, etc. Pero el punto de vista, en el sentido pedagógico hay pocas definiciones al final de la cultura y sobre todo para hoy día. Así que nosotros pensamos que consideramos más bien la cultura en un sentido mucho más amplio que el arte, aunque incluye, por supuesto, el arte, las artes visuales como los artes musicales, la música, etc. Segundo, cuando hablamos de cultura, hablamos no de conocimientos, como muchas veces se dice que una persona es culta es porque sabe muchas cosas. Claro que vamos más allá de los conocimientos y todo lo que vimos esta mañana con las habilidades, actitudes y conocimientos muestran bien que estamos afuera, más allá de los conocimientos. También hay que decir que cuando hablamos de cultura es más allá también que del folclore. Detrás del folclore, que es interesante también, buscamos sentido, significaciones, valores. Tenemos que ir también, consideramos también la cultura más allá que pasatiempo, que mucha gente piensa que la cultura es como un pasatiempo, un lujo, un suplemento de alma, como dice Hannah Arendt, pero al final sabemos que es mucho más que eso, o por lo menos lo que queremos para los niños en la escuela es más que eso, es realmente una cultura integrada a los aprendizajes, es más que un lujo. Bueno, el concepto de cultura es bastante ambivalente porque al mismo tiempo es heredada y construida. Es importante con los niños de ver que hay que descubrir lo que existe, hay que transmitir, pero al mismo tiempo hay que construir a partir de esto. La cultura es local e universal. Carmen lo dijo ya esa mañana, es importante y en eso justamente yo veo mucho la diferencia entre Bélgica y Chile, que en Chile me parece que trabajan mucho la cultura local y tal vez no mucho la universal o la de afuera. En Bélgica, al contrario, trabajan mucho la cultura de afuera y le falta trabajar un poco su propia identidad local. Así que es interesante justamente haber podido ver los dos, así local y universal. Bueno, la casa de Pintada La Miró, ustedes la conocen seguramente, está en Valparaíso. Bueno, la cultura es selecta y popular. Hay una tendencia también a decir que es más importante trabajar la cultura popular, pero también se necesita que todos puedan tener acceso también a la cultura selecta. Es cultura y culturas. Eso también es un tema que viene mucho, por lo menos en Bélgica. La cultura es la cultura selecta y las culturas con un C minúscula y con plural quiere decir que es el punto de vista más bien sociológico, que cada uno tiene su propia cultura. Pero al final lo que me parece más interesante es de considerar ni la cultura ni las culturas, sino que una cultura mestizada, plural. Ya no se terminó. Bueno, yo pienso que cada uno tenemos
en nuestra cultura muchas influencias culturales. Yo soy belga, pero yo soy también un poco chilenizada, yo soy madre, yo soy profesora, etc. Así que yo creo que todo el mundo, cada uno tiene que hacer como una mezcla somos mestizos todos, tenemos una cultura plural y por lo menos en Bélgica tenemos muchas veces el error de pensar que un niño, por ejemplo, que viene de los países del este o que viene de África del Norte es un niño distinto. Y tratan como de reducir un poco su cultura a la cultura de origen, mientras ve los mismos programas de televisión que los niños belgas, van a la misma escuela, etc. Bueno, ya tengo que ir más rápido, parece. Después tenemos una propuesta metodológica también que voy a introducir. Primero, pensamos que es importante aprender a los niños a apreciar la cultura. Hablamos más bien de apreciación cultural más que de creación. A pesar de que, ustedes lo van a ver, pensamos que si apreciamos bien con las 4 etapas que hemos propuesto acá, los niños van a tener más posibilidades de creación también. Bueno, la Francisca va a explicar las 4 etapas de la apreciación cultural que proponemos. Voy a hablar desde aquí, brevemente y rápidamente. Preparamos un ejemplo concreto, cómo hacer esto en el aula con personas, con niños. Tomamos un ejemplo del curso 4º año básico. El objetivo de aprendizaje es analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación a la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. En nuestro método, en la pedagogía cultural, la primera etapa es la de observación. Y ustedes pueden ver ahí que observar significa me pongo desde lejos. Ahí un grupo de jóvenes está observando y acercándose a una escultura que está en el contexto del lugar donde ellos estudian. No saben de qué se trata. La mayoría de ellos ha pasado por esa escultura muchas veces, más de una vez a la semana, y no tienen idea. Entonces los mandamos a observar. Son futuros profesores de enseñanza básica. La segunda etapa es apropiarse. Observar, mirar de lejos, no tiene la misma conexión ni con los objetos culturales, ni con el diseño, ni con la realidad, que apropiarse. A apropiarse lo entendemos como que me acerco desde distintas perspectivas, no solo la táctil, aquí por el hecho de ser una escultura y de ser una escultura muy grande, tamaño gigante, que tiene un espacio interior, nos permite, ¿no es cierto?, entrar en ella y se van produciendo fenómenos como que quiero tocar la textura, quiero sentir el material, quiero medir. Ella no está solamente abrazando, está midiendo el contorno de esta escultura, está viendo sus dimensiones. Lo miro desde distintos puntos de vista, materiales, sensaciones, temática, qué me está diciendo, qué me está expresando, por qué la habrá hecho tan grande, qué pasa si entro adentro, por qué la hizo en círculo, la mido, calculo el tamaño, las diferencias conmigo y con ella. Además rompemos mitos, porque existe un mito en el campus San Joaquín de nuestra universidad, que el que entra a esa escultura reprueba todos los ramos. Falso, falso, falso. Les va súper bien. La tercera fase es la investigación, la parte de las preguntas. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Los niños siempre quieren saber, y lo hemos visto en Chile y en Bélgica, quién, por qué, cuánto se demoró, ¿no es cierto? ¿Por qué hiciste eso tan difícil, tan grande? ¿Por qué elegiste esos colores? ¿Por qué elegiste esos materiales? Cuando se encuentran con un artista le preguntan eso. Motivar a que surjan esas preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Esta es una escultura que está puesta en el frontis de la Facultad de Ingeniería. ¿Es lo mismo ponerla ahí que ponerla en la Facultad de Pedagogía o en la de Medicina? Se entrevista a los estudiantes de esa facultad, se entrevista a los que tienen el contacto cotidiano. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes?
¿Con qué materiales? Averiguamos acerca del artista. Martín decía, ustedes intencionan mucho más su cultura propia. No, la gran mayoría, tenemos estadísticas, 90 y algo % de los estudiantes que pasan frente a esa escultura no saben quién es el autor y no saben que es Mario Irarrázaval, artista chileno, gran escultor. No tienen idea, no saben siquiera nombrarla como una escultura, lo que nos está diciendo que la tarea es urgente. Investigar por distintos caminos, ahora usamos el intelecto, los libros, y luego comunicar. Y esa comunicación puede ser por múltiples vías. Escribo una poesía a partir de las emociones y los sentimientos que me produjo. Escribo un breve cuento. Presento, describo la escultura. Y luego comunico mi impresión, no copiando la escultura, no reproduciéndola, no haciendo 5 monitos con un espacio al medio. No, con otra forma. Doy mi mirada. Ocupo los conceptos propios de las artes visuales, los materiales propios de las artes visuales, entiendo el contexto en el que esa escultura fue hecha, quién es ese artista, por qué, etc. Y luego lo comunico, con materiales simples en este caso. Eso. Como tenemos poco tiempo. Bueno, y la creación está en la parte de comunicación. Bueno, eso yo creo que vamos a pasar. Bueno, aquí es importante. Bueno, hemos visto ahora que la cultura puede ser un objetivo en todas las asignaturas y que tenemos que enseñar a los niños a aprender a apreciar. Pero la cultura también puede ser un medio privilegiado para abordar otros tipos de aprendizaje. Ejemplo, el equilibrio. El equilibrio es un tema que se puede trabajar con los niños chicos, eso lo hicimos nosotros en el jardín infantil. Al principio lo hacen en el curso de psicomotricidad, equilibrio del cuerpo y todo eso. Después lo hacen más bien en ciencia o en matemática, experiencias distintas para experimentar y descubrir principios físicos del equilibrio. Pero en este caso la profesora empezó en realidad mostrándole a los niños esculturas. Esculturas directas que pueden tocar, como la primera, esa, o de manera indirecta a través de libros para ver otro tipo de escultura que ya presentamos a los niños. Así que los niños con esa escultura pudieron realmente tratar de poner tomar la misma posición y no podían. Y todas las hipótesis que hicieron a partir de esto. Y bueno, después hicieron también observación no solamente visual. Empezamos a mostrar esa estatua estaba escondida, así que tuvieron que descubrirla primero por el tacto. ¿El tacto? Observación, después apropiación y también con el cuerpo. Después experimentación, trataron de experimentar con material que tenían en la escuela para poder tratar de crear obras artísticas y después terminaron con una obra colectiva sobre el equilibrio. Es un ejemplo que se podía trabajar el equilibrio solamente desde un punto de vista psicomotricidad y científico, pero con el elemento cultural y artístico en este caso además enriqueció mucho el aprendizaje. Otro ejemplo, la simetría. De nuevo, puede ser experimentación a partir de espejos, de espejos que hicieron los niños. Después se dieron cuenta del tema de la simetría. Vieron también obras de arte que están trabajando también con espejo. Después trabajaron sobre la simetría del cuerpo humano a partir de Leonardo da Vinci y después ellos descubrieron varias obras artísticas de distintos tipos. No solamente hemos hablado de pintura, pero también de arquitectura y de cuerpo humano, etc. Eso ustedes ven que enriquece mucho los aprendizajes, hasta científico en este caso. Otro ejemplo, la meteorología, que se puede trabajar en ciencia únicamente con observaciones y nosotros trabajamos el viento
los efectos del viento a partir de pinturas, por ejemplo. Bueno, todo eso para decir que multiplicamos todos los ejemplos y actividades que ponen ciencia y arte de manera muy concreta junta. Bueno, trabajamos también los colores, la corporalidad y muchos otros temas así desde este punto de vista. Bueno, tercer punto de la pedagogía cultural, se puede trabajar, como les dijimos, lo intracultural, es decir, la cultura local, pero también se puede trabajar el extracultural, el intercultural. Así que Pilar le va a hablar de un ejemplo de intracultural y yo un intercultural, y con eso terminaremos. Bien, vamos a hacer rápido. No les vamos a explicar nuevamente las etapas porque las van a ver en una experiencia que se hizo con alumnas del programa de educación parvularia de la región del Maule, la Universidad Católica del Maule, y que de alguna manera enfatiza lo que se estaba diciendo desde la mañana, iniciar la cultura desde los niveles iniciales. Aquí es una visita que llevaron las educadoras a niños al rodeo. La experiencia de los niños era muy significativa en los momentos que ellos estaban observando, de manera que hicieron muchas preguntas, observaron muchas situaciones y les llamó la atención bastante. De hecho, en el diálogo que se producía entre ellos frente a lo que observaban, era muy significativo. Bien, junto con eso, el apropiarse, como decía Francisca y Martín, el apropiarse significa mirar no solamente la experiencia desde la observación, sino que también desde acá, desde mi interioridad. Ellos de alguna manera emularon en la sala de clase un posible rodeo. Entonces, ustedes ven ahí que hay niños que están haciendo ciertos gestos con respecto al rodeo, una manera de acercarse a la experiencia. La tercera etapa, investigar. Ellos conversaron desde el diálogo también, hicieron preguntas a quienes participaron en este rodeo, preguntaban de qué eran los elementos y el traje que utilizaban, y ustedes ven que en la comunicación posterior aparece el dibujo con lo que ellos captaron a partir del trabajo de diálogo que hicieron con los personajes que estuvieron en este rodeo. Finalmente, la comunicación. Y ustedes ven no solamente el apropiarse, ¿no es cierto?, y ponerse una manta, sino que ellos trabajaron con plasticina y con greda y hicieron un rodeo en el jardín. A ver, ¿qué sucede con la experiencia? Que también las alumnas se dan cuenta que la cultura no es una temática tan lejana, es una temática que es vivencial y experiencial absolutamente desde la educación. Y es fundamental que tengamos una mirada hacia la pedagogía cultural. Y esta metodología con estas 4 fases es fundamental. La experiencia también registraron en diálogo y no tenemos el tiempo para mostrar más, pero lo que los niños comentaban después de esta experiencia en el aula, aprendizaje significativo. Y no es una frase cliché, sino que reales. Y eso es importante. La cultura no solamente se aprende desde el conocimiento y la experiencia, sino que desde la vivencia, desde el nivel inicial. Si nosotros, de los chiquititos, estamos trabajando una pedagogía cultural, seguramente tendremos el día de mañana adultos con una mirada mucho más valórica y de respeto hacia el patrimonio y la cultura de nuestros pueblos y de nuestras regiones. Empecemos por ahí, por la cultura local. Bueno, último ejemplo. El intercultural. Me tocó una cosa bien rara en Bélgica que la embajada de... A ver, ¿qué pasa? Que la embajada de Chile me pidió hacer un calendario con niños belgas sobre Chile. En realidad era totalmente imposible que los niños belgas hagan dibujos sobre Chile que no conocen. Así que tuvimos que relevar el desafío de ver si los niños belgas podían interesarse en un país tan lejos, tan diferente que el suyo, porque eso no tiene ninguna relación con su vivencia actual. Así que tuvimos que relevamos el desafío con niños de 5 años de parvularia y con niños de 11 años de fin de básica. Bueno, con el material que pusimos...
El más interesante es más bien como el mapa en 3 dimensiones que construimos para que los niños puedan darse bien cuenta de la geografía bien específica de Chile. Así que voy a ir muy rápido. Pues se ven que los niños están jugando con el mapa, se dice, la carta, descubriendo también instrumentos musicales. Aquí descubriendo pintores belgas con un juego de dominó. Se van a ver aquí un poco más de cerca. Pero interesante también de ver que a pesar de que es un país muy lejano y muy distintos, en realidad los estilos son bastante parecidos a los de Bélgica y hicimos comparaciones también con pinturas belgas, de pintores belgas. Y se ven realmente que se puede haber correspondencia casi de estilo y de todo, a pesar de que muchos de los pintores chilenos fueron a Europa también, como Camilo Mori, etcétera. Estuvieron en, bueno, también hicimos un juego de naipe, un juego de familias para juntar 3 fotos de la misma escultura. Bueno, y también hay una trampa porque hay una foto que no corresponde, como en el juego de naipe. Esas 3 también, esas también, pero no tiene nada que ver con las otras. Pero igual no lo ven muy bien aquí, pero son todos ese tipo de juegos que hicimos para que se puedan acercar a la cultura. Otra cosa que trabajamos que me parece bien interesante es la iconografía. Iconografía que descubrieron primero en fotografía de artesanía, por supuesto, pero también que trabajamos para el grafismo, para los niños chicos, también en rompecabezas, rompecabezas como puzzle para ver la estructuración espacial y hasta en matemática para ver todas las transformaciones del plano, de la rotación, de la simetría, etc. Después trabajamos también a partir de los geóglifos y petroglifos. Y los niños de 5 años hicieron ese tipo de pintura. Bueno, aquí vienen algunos ejemplos de los dibujos que salieron en el calendario. Interesante ese que es el puma. Dibujado por un niño de 4 años. Bueno, eso yo creo que vamos a pasar y terminamos así con la idea de ampliar el horizonte y de abrir.